Buenas tardes, chicos. Vamos a comenzar con la clase. Hoy estamos en semana 2. Muy bien. Vamos a comenzar. Semana 2. Tenemos lo que es proceso del mecanismo. ¿Sí? En el mecanismo. ¿Sí? Para ello vamos a ver unos videos introductivos. ¿Sí? Al final de las... A ver. Toca usar. Estos introductivos vamos a tener. Y tenemos lo que es el sistema. Y de estos procesos. En la producción en masa de muchos de los implementos que usamos diariamente. La manufactura integrada por computadora, sí, por sus siglas en inglés, logra automatizar. A ver, aquí a su compañero, ¿sí? Seguro no están escuchando, le voy a compartir para que les pueda dar. Muy bien. Muy bien, una vez ya visto el video, ¿sí? Visto estos videos. Hemos hablado en la primera semana de las revoluciones industriales, ¿sí? Tenemos la primera etapa, la segunda, la tercera y la cuarta etapa que estamos en que era en la era, ¿sí? La era de la información, la era informática 4.0, ¿no? La industria 4.0, donde la tecnología y todo lo que es la parte ya incluso de inteligencia artificial, ¿sí? Se está viendo en nuestra industria. Muy bien. Las máquinas y el mecanismo, ¿sí? Una máquina de dispositivo a transmitir y transformar fuerza y movimiento, ¿sí? Que en ocasiones nos permite disminuir el esfuerzo, ¿sí? Necesario para realizar un trabajo. También el mecanismo de dispositivos que traslada el movimiento del elemento motriz, ¿sí? Del elemento receptor. Ok, acá estamos viendo, ¿sí? Un torno que nos da, disculpen, que nos da en distintos, ¿sí? La forma de transmitir y formar fuerzas de movimiento, ¿sí? Entonces, a través de esta máquina herramienta nos permite hacer este tipo de procesos, ¿no? Y también tenemos aquí el mecanismo del dispositivo donde traslada el movimiento, ¿sí? Que es el elemento motriz y el elemento receptor. ¿Cuáles son?
El elemento motriz vendría a ser las cadenas y los receptores vendría a ser, ¿cuáles, chicos? Muy bien, los engranajes. ¿Ok? Entonces, teniendo eso claro, vamos a proseguir. Entonces, el tipo de mecanismo tenemos en tipos, que son 3 grupos principales de mecanismo. El mecanismo de transmisión, que se utiliza para modificar la fuerza, ¿sí? La entrada por otra diferente de salida. Transmiten fuerza de un sitio al otro, poleas y engranajes, ¿sí? Mecanismos de transformación motriz y el conducido tienen distintos tipos de movimiento. También transforman la velocidad de entrada en otra diferente de salida o transforman el movimiento de entrada o otra diferente también de salida. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que tenemos diferentes formas de transformar la velocidad, ya sea de entrada y también de salida. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos el tornillo con la tuerca, ¿no? Que también dan movimiento, ¿sí? Y el tornillo que gira sobre la tuerca de forma de desplazamiento lineal, ¿sí? Como el piñón en la cremallera, la biela en la manivela, ¿sí? La leva, el trinquete, entre otros. También el tercer mecanismo serían otros mecanismos. Aquí se agrupan todos los demás, ¿no? Lo anterior que hemos visto y lo otro. Ok, tenemos el mecanismo que regula el movimiento, que por ejemplo los frenos se acoplan y se desacoplan por ejes, por ejemplo los embarques y el mecanismo que actúan o acumulan energía, ¿no? Por ejemplo, tenemos los muelles. Muy bien. Ok, recordar que todas las preguntas van a ser respondidas por medio de chat. Pueden escribir por chat, ¿sí? O también a través de la plataforma Hangouts, ¿sí? Entonces, también tenemos lo que es el mecanismo, ¿sí? Los mecanismos de elementos destinados a transmitir y transformar las fuerzas o el movimiento desde el elemento motriz, ¿sí? Motor a un elemento conducido, receptor, con la misión de permitir al ser humano recibir o realizar determinados trabajos con mayor comodidad y menor esfuerzo. ¿Sí? Tenemos movimiento circular, ¿sí? Con la manivela, la barra de unión y ¿qué más? El movimiento alternativo, que nos está permitiendo que se traslade de un lugar a otro. ¿Ok? Muy bien, la guía es el desplazamiento, ¿sí? Es la parte guía donde se va a desplazar el movimiento alternativo, ¿no? De la biela. Ok, vamos a seguir. El mecanismo compuesto es un conjunto de mecanismos, ¿sí? O máquinas simples que generan un movimiento con solo general, ¿sí? Como por ejemplo los engranajes, poleas, las palancas o los ejes. Por ejemplo, aquí tenemos la polea conducida, ¿sí? La polea conductora, la correa, que es la transmisión, ¿sí? Y el eje conductor y el eje conducido. Ok, las 5 poleas de unidades de eje, ¿no? Que tenemos, vemos este mecanismo compuestos. Acá también tenemos otro a través, ¿sí? De un eje central, ¿sí? Podría ser una polea o una biela, ¿sí? Más una biela y, ¿qué más acá, chicos? Tenemos el desplazamiento, ¿sí? De la biela con la palanca. Muy bien. Acá el otro movimiento en los mecanismos nos dicen que los mecanismos son los elementos de una máquina capaces de transmitir y transformar movimientos, ¿sí? Y desde un elemento motriz o conductor hasta un elemento conducido. ¿Ok? ¿Qué más nos dice? Los movimientos que realizan los mecanismos pueden ser 4 tipos: lineal, alternativo, de rotar y oscilante. ¿Sí? ¿Qué más? El movimiento circular. Por ejemplo, acá vemos el movimiento circular, ¿sí? De un desplazamiento a otro. ¿A través de qué, chicos? A través de este piñón, ¿en donde? En una cremallera, ¿sí? Es un movimiento circular que va en movimiento rectilíneo. Ok, ¿qué más tenemos? Tenemos el seguidor, por ejemplo, acá el seguidor con una leva y la rueda loca, ¿no? Que es el que da el movimiento a dicho, ¿sí? A dicho elemento.
vemos las diferentes posiciones que la leva, ¿sí? Hace que el resorte, ¿sí? Cambie y también aquí hace que expulse más el eje, ¿sí? El eje sobresalga un poco más de la parte base. Muy bien, en ensamble de mecanismos, ¿sí? Tenemos aquí la polea, la chaveta y el eje, ¿sí? ¿Qué más? El ensamble de polea tiene como mecanismo el eje, polea y la chaveta, ¿sí? Nosotros ya conocemos cuáles son las partes de ensamble de este mecanismo, ¿sí? De polea, de chaveta y más el eje, que es un ensamble básico para el mecanismo. Ok, entonces vemos también lo que es el engranaje, que son mecanismos formados por varias ruedas dentadas, unidad, no necesitan correa de transmisión, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la rueda por transmisión, ¿sí? Mediante sus engranes de diente, ¿sí? Dan lo que es la fuerza o la transmisión de movimiento, ¿sí? Ya sea por un eje motriz, por una rueda número 2, número 3 o un juego de ruedas, ¿no? Un juego de engranajes que podríamos llamar a este conjunto, ¿sí? A este conjunto de engranajes que vemos aquí, ¿ok? Muy bien, chicos. Aquí el mecanismo trinquete, ¿sí? Tenemos este tipo de mecanismo, no sé si lo han visto, por mediante un gatillo de palanca, ¿sí? Se llama el trinquete, ¿sí? El cual, a través de estos dientes de un tipo de engranaje, ¿sí? Es el que da el movimiento y también da lo que es la parada, ¿no? Para poder seguir haciendo o avance. Esto se eleva, esto se mueve. Una vez que baja, aquí se queda posicionado en el sitio. ¿Ok? Entonces, este es el mecanismo trinquete. Tenemos de varias formas, como ustedes ven aquí, ¿sí? De dos trinquetes, ¿no? Acá también tenemos la parte de flexibilidad. Y esto sería en los modelos trinquetes. Muy bien, vamos a seguir. Por ejemplo, tenemos también el mecanismo de ruedas sin fin, ¿sí? Con rueda dentada, ¿sí? Es un tornillo sin fin a una rueda dentada. Es un mecanismo gran reductor de velocidad, ya que por cada vuelta del tornillo, la rueda gira solo un diente y es reversible. El motor siempre tiene que ir en el tornillo sin fin, ¿sí? Lo ponemos en la rueda dentada, ¿sí? El mecanismo se trabaría y no gira, ¿no? Y no gira, mejor dicho. Por ejemplo, si estas ruedas no serían casi el mismo paso o no sería el mismo paso, se trabaría, ¿sí? No tendríamos el mismo mecanismo. Ok, aquí tenemos el mecanismo de acoplamiento de ejes, de embragues de fricción, ¿sí? Donde se unen dos superficies que al acoplar los ejes, ¿sí? Vamos a tener el desbrengado y el embregado, ¿sí? Acá vamos a tener este acoplamiento de ejes. Muy bien, el ensamble de mecanismo de acoplamiento rígido, ¿sí? Acá vemos un ensamble de acoplamiento rígido, ¿sí? Está a través de cavidades, ¿sí? Que engrana, ¿sí? O también a través ¿de qué, chicos? A través de tuercas, a través de pernos, ¿sí? De bocinas que pueden ser ensambladas estos ejes. Por ejemplo, aquí está a la mitad y también está ensamblado por ¿cuál? Por pernos y por tuercas, ¿no? El ajuste. Muy bien. Son tipo de mecanismo de acoplamiento rígido. Ok, tenemos aquí el mecanismo de Cruz Malta, ¿sí? Este mecanismo de Cruz Malta es impulsado por el anillo de bloque, ¿sí? En la ranura central, el perno impulsado de salida, ¿sí? De ranura de control y la superficie de bloqueo. Entonces, a través de esto, ¿sí? Esto da el movimiento, ¿sí? De la Cruz Malta y podemos ver el mecanismo de este sistema. Ok, también tenemos el ensamble,
de mecanismo de acoplamiento flexible, ¿sí? Entonces, este mecanismo flexible nos brinda la forma más práctica de poder ensamblar, ¿sí? O acoplar a un material ¿mediante qué? Un plástico, un jeve o un material que no sea en acero, ¿sí? Que no sea en acero, pero que esté en intermedio para poder unir otro tipo de pieza o un acoplamiento más de pieza en metal. Ok, también tenemos el mecanismo para acumular energía. Los muelles absorbentes de energía se les somete a presión. Esta energía liberada es más tarde, ¿ok? Los muelles más conocidos como que chicos, como resorte, se le pone como presión, ¿sí? Una vez presionado, lo soltamos, y se libera la presión, ¿sí? Esa se refiere, ¿sí? A liberada más tarde. Ok, los amortiguadores están formados por muelles helicoidales. De los aceros, la función más importante de los amortiguadores es mantener la rueda siempre con contacto con la carretera. Ok. ¿Qué más tenemos acá? El mecanismo del gato mecánico hidráulico. ¿Sí? ¿Qué más? Tenemos el lucillo, la tuerca, la manivela. ¿Ok? ¿Qué más vemos acá? Tenemos el más conocido como el gato, ¿sí? Lo que es el mecanismo gato mecánico hidráulico, ¿no? Que es a través, impulsado de una fuerza, de modo de palanca, ¿sí? Va a poder ser elevado esta base. El mecanismo de bombeo, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, una bomba hidráulica de paletas, ¿sí? Al puerto de entrada de engranaje conducido. ¿Sí? Tenemos el engranaje impulsor y hacia el puerto de salida. También tenemos, por ejemplo, la presión de bomba y la presión atmosférica, ¿sí? Que vendrían a poder dar el bombeo del mecanismo, ¿sí? Entre por ejemplo, de las palancas o diré de las bombas hidráulicas de paletas. ¿Ok? También tenemos el mecanismo electroválvulas, ¿sí? Las bobinas selenoide, ¿sí? Que acá podemos ver la parte de la bobina, la conexión del conducto, el agucal de la válvula, ¿sí? La salida, la entrada y el émbolo, ¿sí? Que está en la parte interna de esta pieza, ¿sí? Que es conformada. Muy bien, el mecanismo hidráulico, donde vemos la entrada, la salida y las paradas, ¿no? Donde incluso vemos también cómo puede ingresar, ¿sí? Mediante unos pistones. Ok, acá tenemos el mecanismo electroneumático, ¿sí? Vemos un neumático, del cual nos va a ayudar a poder realizar nuestros trabajos. Ok, el mecanismo eléctrico, ¿sí? El potencímetro, ¿sí? Tenemos como esquema interno de un potencímetro, acá tenemos la flecha o cursor, ¿sí? La resistencia, el terminal y el terminal en este lado, estos dos, terminal variable, ¿sí? En la parte compuesta interna del potencímetro, ¿sí? Acá tenemos el contactor, donde podemos ver los diferentes contactos de fuerza, contactos auxiliares, los bornes de los contactos, la unión mecánica entre el martillo y los contactos, inferior del contacto, ¿sí? El interruptor, la bobina, la culata, la parte fija, el martillo móvil, el resorte, ¿sí? Los bones de la bocina. Ok, chicos, aquí tendríamos nuestra práctica, ¿sí? ¿Qué entienden por mecanismo y cuáles son los que conocen? ¿Sí? Dibuja un mecanismo mostrado y explica el funcionamiento. Muy bien, chicos, ustedes van a tener su práctica, ¿sí? Está subido en el portal. Para el día de hoy es la entrega, ¿sí? Muy bien, chicos.